¿Cómo producir un fruto del Espíritu? Es muy importante el poder aprender que hay muchas personas que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas y sin embargo hay evidencias de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de dignidad, de bondad, de fe, incluso de mansedumbre y de templanza. Sin embargo, no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas. Y esto es muy interesante, porque algunos pueden decir que no necesitan de Dios para poder experimentar o para poder evidenciar estas características en su vida personal. Conozco muchas personas que no conocen a Dios, que son gente de paz. Conozco muchas personas que incluso son ateas, pero son pacientes, o son muy bondadosas, son muy dadoras. O sea, hay ciertas características de estos frutos en su vida, pero que son el producto de un esfuerzo natural. Sí, lo hacen muchas veces para alimentar su ego, o tal vez no. Puede haber una buena intención. Pero recuerdo que mi mamá decía algo, que el infierno está lleno de gente bien intencionada. Sí, la palabra de Dios no tiene que ver con intenciones, sino con decisiones. Y nuestras decisiones tienen que ver con convicciones. Acompáñeme a leer el Salmo capítulo 1, porque quiero hablar de cómo producir un fruto del Espíritu en nosotros. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con personas burladoras, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche? Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a destrucción. La senda de los malos lleva a destrucción. Mire, hay dos cosas que tengo que escoger para complacer a Dios o a mi ser. Usted puede elegir qué quiere escoger en la vida. Tenemos un libre albedrío. La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 30 a escoger y a tomar decisiones entre el bien y el mal. La manera en que usted y yo podemos dar fruto, o cómo nosotros podemos dar fruto. Y cuando yo estaba preparando y leyendo esto, yo veía un árbol que se nutre de la tierra, que se nutre de agua, que se nutre, un árbol que se va nutriendo de todo lo que hay a su alrededor. Sí, el árbol a sí mismo no puede alimentarse. El árbol se alimenta de todos los elementos nutricionales de la tierra. El Salmo capítulo 1, estamos viendo algo bien importante que me gusta. Dice: qué alegría con los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Una de las cosas más importantes que podemos tener para producir fruto es nuestras relaciones. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que cuidemos nuestras relaciones. Cuando andamos con gente de mala influencia, tendremos y nos convertiremos en gente influenciada por maldad. Sí, nuestras relaciones son bien importantes para nuestro crecimiento espiritual y para dar fruto.
Recuerdo muchas veces que cuando mis hijos llegaban a casa y yo veía ciertas características de malas actitudes en ellos, me preguntaba, ¿con quién andan? ¿De quién aprendieron estas cosas? Esta es una tendencia muy dada a la gente con la cual nos rodeamos. La segunda cosa en el versículo 2 dice, sino que se deleita en la ley del Señor, dice, meditando en ella día y noche. Versículo 2, la palabra de Dios. Otra característica o algo que tenemos que tener para producir buen fruto es alimentarnos. Sí, el árbol, decía yo hace un rato, se alimenta de nutrientes de la tierra. Usted y yo tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra de Dios para dar buenos frutos. Versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla del río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Para dar fruto, usted y yo tenemos que estar plantados a un río que siempre nos va a nutrir, ¿sí?, de una agua que no vamos a tener sed jamás y que entonces vamos a dar en su tiempo. ¿Qué significa? Que hay un tiempo para dar fruto. Cuando se siembra la semilla no inmediatamente da fruto. Hay un proceso de tiempo para que la semilla empiece a dar fruto. Pero algo también es que sus hojas no caen. No caen ni tampoco se marchitan. Y que todo tiempo, sí, siempre estará prosperando. Siguiente versículo. Dice, no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Dice, y será, ¿qué significa esto? La maldad se propaga, lo que hablaba hace un rato, acerca de las influencias en nuestra vida de las personas que están a nuestro alrededor. Siempre estaremos actuando en injusticia y atrayendo todas las obras de la carne a nuestra vida. Mire, lo que Dios dice es real y verdadero. La palabra de Dios es real y verdadera en nuestras vidas. Y Él dice que usted y yo vamos a ser renovados en un nuevo hombre. Y la Biblia nos enseña que vamos a dar fruto y fruto en gran manera. La pregunta, hace un rato yo les dije algo. Hay dos cosas que usted y yo en la vida podemos escoger: complacer a Dios o complacerme a mí mismo. Para complacer a Dios, yo necesito aprender a nutrirme de todo aquello que me va a hacer, sí, dar fruto como una evidencia de mi nueva vida. Complacerme a mí mismo, autosatisfaciendo los deseos de mi carne. Que tenga un excelente día. Que Dios le bendiga.